En Estados Unidos y en el mundo en general hay alarma por la propagación de la variante Delta. De hecho, médicos de Estados Unidos han reportado un aumento de cuadros graves y también hospitalizaciones entre personas jóvenes no vacunadas de entre 20 y 30 años y también en niños. Para conversar sobre esta situación, vamos a conversar de inmediato con el doctor Sebastián Ugarte. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy bien, Marco. Un agrado saludarte. Doctor, primero quisiera saber qué es lo más preocupante en estas últimas semanas, cómo está afectando la variante Delta principalmente a niños, una información que surgió primero en Estados Unidos y que se ha ido extendiendo también al mundo, esta preocupación. ¿Por qué afecta mayoritariamente a los niños? ¿Es porque no están vacunados o es por las propias características del virus, de esta variante? Bueno, es una interesante pregunta, Marco. Hay por lo menos tres posibles explicaciones. Una de ellas es que el virus busca a los susceptibles y se concentran los susceptibles en la población no vacunada. Como inicialmente la vacunación solo incluía hasta 18 años y en algunos países se ha empezado a vacunar hasta los 12 años, el nivel de vacunación en los adolescentes todavía no alcanza el mismo nivel que en los adultos mayores. Y eso explica por qué el virus está afectando a gente más joven y especialmente también niños que no tienen todavía acceso a ninguna vacunación. Hay otro elemento que es que también entre los adultos jóvenes y los menores pueden haber cambios de conducta, por ejemplo, más contactos cercanos, más actividades sociales y características de tipo conductuales que podrían favorecer una facilidad en la propagación que en casos de población que tiende a estar más en privado en su casa puede ser menor. Y hay un tercer elemento que tiene que ver con la expresión de receptores en las membranas celulares, que es una de las hipótesis que se está estudiando, que podría el virus encontrar mayor facilidad para su ingreso por causa biológica. Pero esto todavía está en estudio, Marco. Y ahora, ¿cuáles son las características de esta variante Delta? Se hablaba en un momento que era la característica más preocupante, la alta transmisibilidad, pero ¿qué otros factores también influyen en cómo afecta este virus a los niños y principalmente también a los jóvenes? Bueno, lo que ocurre es que una de las características más importantes es que se reproduce más, o sea, la cantidad de partículas que uno genera en su garganta, en su nasofaringe, son mucho más que con las variantes anteriores. Y esa cantidad mayor de partículas hace más fácil la transmisión hacia otras personas. En cuanto a la gravedad, la verdad es que la gravedad es casi la misma, quizás un poquito más que la variante británica, pero muy parecida a la variante británica, pero como son muchos más los contagiados, al final terminan siendo más los hospitalizados. No necesariamente porque sea un cuadro más severo, pero en algunos proporcionalmente es una gran cantidad de pacientes. Y lo que hemos visto que ha cambiado es que las UCI de pediatría, que antes debían transformarse para atender adultos, ahora es al revés. En muchos países las UCI de adultos están teniendo que recibir pacientes pediátricos porque las UCI de pediatría no dan abasto. Es un cambio bastante diferente. La primera ola, la segunda ola y la que puede ser una tercera ola. Si pudiéramos describir cuáles son las consecuencias que tiene un contagio con variante Delta en niños y en jóvenes, cuáles son las consecuencias, por ejemplo, en los síntomas que presenta y también en el tipo de gravedad del cuadro que presentan. Es muy interesante la pregunta, Marcos, porque inicialmente veíamos que el cuadro en los niños por las variantes anteriores era muy leve y más bien la preocupación era por la aparición de un síndrome inflamatorio multisistémico, PIMS, que aparecía tardíamente cuando ya el virus estaba controlado. Lo que ocurre ahora es diferente, muy diferente. En la mayoría de los niños va a ser un cuadro muy suave, parecido a un resfrío,
pero en un porcentaje van a evolucionar con una neumonía viral, con infiltrados progresivos, con insuficiencia respiratoria. El niño y el joven van a tener que ser intubados, conectados a un ventilador mecánico y van a estar en la UCI muy, muy grave por muchos días. Y una parte, lamentablemente, a pesar de todos los cuidados, aunque sea joven, aunque sea sano, puede definitivamente fallecer. Se produce un cambio, como vimos entre la primera ola, que eran principalmente adultos mayores, y en la segunda ola empezaron a aparecer jóvenes. En esta posible tercera ola que afecta ya a otros países, se ha visto un predominio de jóvenes y de niños muy grave en los hospitales. Ahora, si hablamos de la efectividad de las vacunas que se están administrando no solo aquí en Chile, sino que en todo el mundo, ¿cuál es el nivel de efectividad que presentan las fórmulas, las distintas fórmulas desarrolladas por diversos laboratorios frente a esta variante Delta? Y si es que logra disminuir en algo la transmisibilidad o la gravedad de los cuadros también. La efectividad de las vacunas intramusculares en general es para proteger la infección pulmonar, con secreción de anticuerpos tipo IgG que defienden la entrada a diversos órganos, pero no protegen con IgA en la orofaringe. Entonces, si uno le cae un poco de virus en la faringe, se reproduce ahí y uno puede contagiar a otras personas. Eso no lo para también las vacunas intramusculares. Las vacunas que se están estudiando que pueden reducir esa etapa son las vacunas que se aplican con un spray nasal, que esas también generan IgA. Y las personas que han tenido una infección natural por el virus salvaje también generan IgA. Esa es la diferencia. Entonces, las vacunas son muy eficientes para disminuir las hospitalizaciones, la cantidad de casos que van a requerir un ventilador y UCI, y la mortalidad incluso por virus Delta, menos efectivo que para el virus habitual, pero conservan una gran protección. Pero no cortan la transmisión a nivel de la orofaringe, donde se producen miles de copias del virus, y lamentablemente la persona igual, a pesar de estar vacunado, podría tener virus en su boca y contagiar a otros. Ahora, si es que analizamos el panorama internacional, la cantidad de contagios, cómo ha ido evolucionando también los diversos brotes en distintos países del mundo. Hace algunas semanas veíamos un fenómeno bien particular, que si bien los rebrotes que se estaban registrando no eran masivos en cantidad de contagios, sí eran muy acotados en algunos sectores y por esta misma razón distintos países, pienso por ejemplo en Australia, en Corea del Sur, estaban adoptando medidas de confinamiento o medidas muy restrictivas frente a brotes bien acotados. ¿Es esta una buena estrategia para combatir el virus y por qué se está registrando esta situación? Que los brotes no son masivos, son bien acotados, pero sí se van extendiendo también en distintos territorios. Así es, lo que ocurre es que en el caso de Australia y Nueva Zelanda, los países habían tenido un excelente resultado con medidas de aislamiento y de control fronterizo y lograron evitar la propagación. Sin embargo, tuvieron una lenta campaña de vacunación. Eso permitió que tuvieran millones de población susceptible y frente a la llegada del virus Delta, que es tremendamente transmisible, han desarrollado esta estrategia de hacer cuarentenas prolongadas en algunas ciudades de Australia y también de ser muy fuerte en el testeo, la trazabilidad y el aislamiento, mientras avanzan con la vacunación en la que estaban muy, muy atrasados, repito, y es tan fuerte el testeo y trazabilidad que han hecho en Oceanía, que han podido ver casos en que personas, por ejemplo, siguiéndolos con cámaras adentro de un supermercado, por ejemplo, donde se contagió una persona, la persona contagiante ni siquiera estuvo en contacto directo con el contagiado, y todo esto lo estudian con las cámaras, y así pudieron establecer
que estando a cierta distancia y por un breve lapso era posible contagiarse con la variante Delta. En otros países como Israel o como Estados Unidos, la situación ha sido un poco diferente. Israel, con tasas de vacunación muy altas, ha visto que, por ejemplo, el retirar la mascarilla, como ellos indicaron, resultó contraproducente y han dado un paso atrás. Y Estados Unidos ha notado una clara diferencia entre entre los estados que tienen más altas tasas de vacunación y más uso de mascarilla con respecto a los estados que tienen menos vacunación y menos mascarillas, como Florida y como Texas, por ejemplo. Ahora sí, revisamos la situación de nuestro país respecto a la variante Delta. Ayer nada más el Ministerio de Salud informaba de una cantidad de 128 casos de esta variante y ya se están identificando algunos casos que no se puede determinar de dónde se contagiaron porque no son casos importados, sino que se contagian aquí mismo en nuestro país. ¿Cómo está nuestro país frente a la variante Delta? Bueno, eso es muy importante lo que tú señalas, Marco, que no se logre establecer de dónde vino el contagio. Eso se llama transmisión comunitaria. Y para explicarlo de una manera gráfica, uno podría decir que hay solo una cosa peor que encontrar una manzana, morder la manzana y encontrar un gusano. Lo que es peor, aún peor, es encontrar medio gusano. Y eso es lo que ocurre cuando en un contagio por variante Delta encontramos el caso, pero no sabemos de dónde viene. No podemos extraer el gusano completo. Y eso es lo que ha ocurrido. Eso significa que si un caso origina 8 casos a su alrededor, pueden haber muchos más casos circulando que continúen propagando y que en definitiva en el curso de las semanas se puedan multiplicar. El testeo, la trazabilidad y el aislamiento en esta etapa en Chile, que tenemos buena vacunación y un buen control de la cifra, es vital para tratar de enlentecer la llegada de la variante Delta a nuestro territorio, que tarde o temprano va a llegar igual, eso hay que reconocerlo. ¿Y cómo evalúa usted, doctor, la estrategia que está llevando a cabo las autoridades sanitarias aquí en nuestro país respecto específicamente a la variante Delta? Bueno, la verdad es que lo que la autoridad ha hecho al fortalecer la vacunación y la vacunación con una tercera dosis de los grupos más susceptibles, por ejemplo, es probablemente una estrategia que busca dejarle menos espacio a que la variante Delta, si eventualmente se propaga en el territorio, cause más hospitalizaciones y mortalidad. El punto clave que ha jugado Chile también en su estrategia ha sido disminuir los ingresos a través de las fronteras al mínimo y mantener ciertas políticas de aislamiento para impedir que sea muy rápida la entrada, que tarde o temprano llega, pero que sea lo más lento posible. Probablemente uno hubiera querido ser un poco más duro en el control de frontera, pero tampoco podemos decir que Chile ha sido descuidado, porque los números, la verdad es que muestran que ha habido un cierto control de la epidemia. Y finalmente, un elemento clave en que se juega todo esto es el testeo y la trazabilidad en base a la secuenciación genética de cualquier caso sospechoso. Yo creo que lamentablemente la etapa de mantener la variante Delta fuera del territorio está quedando superada y ahora hay que hacer el testeo y la trazabilidad dentro del territorio con mayor secuenciación dentro de la región metropolitana. Ahora estamos experimentando una
no sé cómo llamarlo, no lo quiero llamar meseta tampoco, pero sí estamos en niveles muy bajos de contagios. Ya llevamos varias semanas con esta disminución sostenida de casos, también en los niveles de positividad de los exámenes tanto de PCR como de antígenos. ¿Cuál es la proyección que podemos hacer considerando estos 128 casos de la variante Delta que tenemos hoy en día en nuestro país? Bueno, el problema es que si uno sigue lo que ha ocurrido en otros países, cuando esto ocurre en un tiempo prudente de 4 a 6 semanas, uno observa cómo la variante Delta se propaga más y más y empieza a volverse la causa predominante de contagios y desplaza a las otras variables que tenemos en el país, como la variante lambda o la variante gamma, y pasa a ser la predominante y se produce un reincremento, una nueva ola de casos, sobre todo de la gente no vacunada y sobre todo de los jóvenes. Esto significa que si no logramos frenar su propagación, de acá a un mes y medio, podríamos tener desgraciadamente un rebrote. Cada día que media entre ahora y ese momento es vital para aumentar la vacunación, que más gente se vacune, y eso le quita posibilidades a esta cepa de propagarse. Y considerando todo esto que usted menciona, doctor, ¿es prudente continuar ya no desconfinando, sino más bien generando aperturas? Hemos visto ya que prácticamente no hay ciudades en cuarentena en nuestro país, se ha avanzado mucho en las aperturas, se ha facilitado también la apertura de los comercios, de locales comerciales, de locales nocturnos, los estadios también que vuelven hoy día a tener público en estos recintos. ¿Es prudente mantenerlo así? ¿Está bien hecho? Considerando también todo lo que implica la salud mental, el cuidado de la salud mental, estar un poco más tranquilos, un poco más relajados y no con esa tensión que teníamos de estar confinados, estar lejos de nuestros familiares sin poder ir al estadio, sin poder ir a locales nocturnos o a comprar. Bueno, la verdad es que las aperturas que se están realizando tienen ciertas limitaciones. Varias de ellas son con aforo restringido y algunas, como el público en los estadios, son estadios al aire libre. Ahora, esto debe ser además acompañado de una actitud responsable de parte de nosotros, con uso de mascarilla, mantener distancias, etc. Si todo eso se cumple, es más posible hacer actividades. No hay actividad que no tenga nada de riesgo, pero con menos riesgo. Sin embargo, si somos víctimas del entusiasmo y nos sacamos las mascarillas para gritar un gol, para celebrar, vamos a vivir lo que pasó en Europa con la Eurocopa, donde la variante Delta encontró una ocasión muy propicia para propagarse y hubo rebrotes de gran importancia. Ahora, las autoridades también han sido cautas y todo el mundo, de todos los espectros políticos, alcaldes de un color, ministro de salud, en tener mucho cuidado con las fiestas del 18 de septiembre y no fomentar la realización de fondas donde se junta comida, sacarse la mascarilla, alcohol, etc. Entonces, creo que Chile está tratando de lidiar con un escenario muy complejo y tratando de llegar a una solución pragmática, que no existe la solución perfecta. Bien, Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de paciente crítico de la clínica Indisa, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. No, un agrado, Marco, un privilegio conversar contigo. Igualmente.